Hola, Dios te bendiga. Bueno, qué lindo poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y nada más lindo que esta lección porque justamente se llama Conociendo a Dios. Qué lindo es poder conocer a nuestro Señor, poder conocer a Dios, poder saber cómo Él es, cómo se mueve, qué atributos tiene. ¿Qué es lo que muchas veces las personas nos dicen? Pero si Dios no existe, justamente porque no lo conocen. Pero vos hoy vas a conocer a Dios y yo también, pero no como un Dios así lejano, sino como realmente es nuestro Señor. Y te animo a que vayas ahí a tu carpeta, yo voy acá a la mía y vamos a estar leyendo juntos. Dice, la Biblia no discute la existencia de Dios, sino que la declara. Las primeras palabras de la Biblia son, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí se declara el hecho importante de la creación y se da por sentada la más sublime de las verdades, la existencia de Dios. Ahora, eso muchas veces no bastó, por eso es que hubo que hacer un montón de argumentos que aseguren que Dios existe, porque por mucho tiempo las personas, los que no creen en Dios, los que estudian la ciencia, trataron de decir que Dios no existe. Por eso es que hay argumentos que comprueban la existencia de Dios. El primer argumento es la creencia universal. Todo hombre tiene la idea de un ser superior. Este es un argumento que ha sido desafiado constantemente, pero no pudo ser refutado. La idea de Dios como ser supremo. Aún los ateos, los que dicen no creer en Dios, están creyendo en que existe un Dios. Porque si no, ¿cómo no vas a creer en algo que no existe? Entonces, en la misma necesidad de las personas universalmente de que existe un Dios, es un argumento para ver de que Dios existe. También está el argumento antropológico. Y este me encanta, porque este ya no es solo un pensamiento, sino que es algo que lo podemos comprobar y ver. Dice, este se basa en la naturaleza del hombre, el cual es un ser moral que tiene su vida regulada por conceptos del bien y del mal, que es lo que nosotros llamamos conciencia. La conciencia es como si fuese un molde de naturaleza moral del hombre. Sabe que debe optar siempre por lo bueno. En estos argumentos hemos visto cómo el hombre buscó la forma racional de la existencia de Dios. Dice la palabra de Dios que hay en nuestro corazón como hombres, como personas, como seres humanos que somos, un lugar que solamente lo puede ocupar Dios. Nuestra conciencia, hay un lugar en nosotros en donde nosotros no podemos hacer más nada, pero sí el Señor. Aún el que no cree en Dios, cree en lo bueno y en lo malo, tiene un pensamiento moral. Y ese pensamiento moral de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, no es nuestro, sino que fue puesto por Dios. Dios fue el encargado de poner la moralidad en el hombre, de lo que el hombre debe entender y saber y hacer. Por eso es que este argumento también avala de que hay un Dios que existe, que nos creó de una manera tan inteligente como es el ser humano, tan perfecto, todas las piezas hechas de tal manera que no podemos negar que no venimos de ningún mono, sino por el contrario, que somos obra y creados por el Señor. También está el argumento cosmológico. Este argumento está basado en el siguiente razonamiento. El universo debe tener una primera causa o creador, la cual justifican con teorías como el Big Bang. Cosmológico viene de la palabra cosmos, que significa mundo. Como vemos, el inicio del universo tiene un origen y el origen está en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y que ahí apareció el Señor y empezó a crear los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él hay, todo lo que en la tierra hay, al hombre. Esa es la verdadera creación, no de la que expresa el Big Bang, como que el hombre fue evolucionando y antes éramos monos y ahora somos personas. Sería imposible creer en esto.
No podemos creer en que el razonamiento que tenemos, la inteligencia que tenemos, todo lo que viene en nuestro cerebro, aún en el cuerpo humano, pueden venir de un mono. Por el contrario, hay un creador y ese creador es Dios. También está el argumento teleológico. El diseño maravilloso de este universo señala una mente suprema. Teleológica viene de teleos, que significa diseño o propósito. Este universo está diseñado con perfección. Hallamos evidencias de adaptación en todo lo que nos rodea, inclusive el sistema planetario. ¿Cómo podés entender vos que si no hay un ser supremo que hila todos los planetas en su órbita, que ningún planeta tiene un movimiento extraño que haría explotar todo el cosmos? No podemos entender que un mono o un hombre hubieran inventado esto, sino que existe un poder supremo que hizo el cosmos, que creó cada planeta, que giren, que roten en un minuto tan exacto como para que todo pueda seguir sucediendo y nada se vaya por la órbita y nada pueda hacer un desastre. Hay un ser supremo, hay alguien superior a nosotros que creó el universo y ese es Dios. También hay argumentos que no están relacionados, pero que también son argumentos muy importantes. La naturaleza interior de Dios, lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación, responden a la pregunta: ¿qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? Lo primero que caracterizó a Dios antes de existir lo creado es la espiritualidad de Dios. Dios es un espíritu. Ahí en Juan capítulo 4, capítulo 24, en Lucas 24, 39, nos revela que Él es un espíritu. Dice, esta es una gran verdad revelada en cuanto a la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, quiere decir que no tiene cuerpo, no es incorpóreo. Algunas veces en las escrituras se nos habla de las manos de Dios. Estas se llaman expresiones antropomórficas. De antropos, hombre, y morfa, forma. Este lenguaje se hace necesario para traer lo infinito a lo finito. Esto es para que podamos entender mejor, pero nunca para significar que Dios tenga cuerpo como el hombre. Dios, y hay muchas veces que en la Biblia, como dice este texto, nos dice la mano de Dios, los pies de Dios, la vestidura de Dios. Pero Dios es un espíritu, Dios no tiene cuerpo, es incorpóreo, no tiene cuerpo como el ser humano, sino que Dios es un espíritu. Dios es espíritu, no es cuerpo. Si bien dice acá que la Biblia denota la mano de Dios, el ojo de Dios y todo, ¿por qué? Para poder traer a nuestra mente finita una explicación que podamos entender de lo que es Dios, para que podamos comprender. Pero Dios es incorpóreo. También la personalidad de Dios es un argumento no relacionado. Al decir que Dios es persona o que tiene personalidad, queremos decir que tiene en sí elementos constitutivos de la personalidad que son intelecto, sentimientos y voluntad. Dios piensa, Dios siente y tiene voluntad. Por eso actúa. Así es que la persona tiene personalidad. Es bueno recordar que la personalidad radica en el espíritu y no en el cuerpo. Por eso Dios, aunque no tiene cuerpo, tiene personalidad. Esto es muy importante. Debemos saber que nuestra personalidad no está en el cuerpo, no está en los brazos, no está en nuestros pies, en nuestro estómago, sino que radica en nuestro espíritu. Y como Dios es un espíritu, también tiene personalidad. Dios siente, Dios puede, como dice la carpeta, tiene intelecto y tiene voluntad. Él puede hacer. Eso es lo que forma la personalidad de Dios. También la infinidad de Dios es otro argumento. Dice que Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. La infinidad de Dios se caracteriza de dos maneras. Con relación al espacio, Dios se caracteriza por la inmensidad, es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en todo el espacio infinito, como en cada una de sus partes. Con relación al tiempo, Dios es eterno. Se trata de una verdad consoladora para el creyente, que puede descansar confiado en la verdad de que el eterno Dios es nuestro refugio. Dios no muere nunca.
Dios es eterno. Dios es el que creó el universo, el que te creó a vos, el que me creó a mí y no tiene final. Él es el alfa, Él es el principio y Él es el final. Por eso es que esto nos ayuda a confiar en que Él va a estar con nosotros siempre para ayudarnos, porque no tiene final. Y también nos ayuda a que puede estar en todo momento, porque Dios no tiene espacio. No es que Dios está solo en tu casa o está solo en la iglesia. Dios puede estar donde vos estés, donde yo esté, ahí está Dios. Por eso es que y su característica es que es infinidad. Puede estar en el tiempo que quiera, en el momento que quiera y para siempre. Ahora también la unidad de Dios es algo que es tan importante. Dice ahí tu carpeta, queremos decir con esto que Dios es uno, un ser absolutamente perfecto, supremo y todopoderoso. La idea del politeísmo, la doctrina de muchos dioses, es repugnante y contradictoria. La Biblia enseña en la unidad de Dios. Dios es uno. Aún la Trinidad, el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, que lo vamos a ir viendo en las próximas clases, son uno. 3 en 1. Es un Dios, no son 3 dioses. La Biblia no cree en muchos dioses. Al contrario, la Biblia aborrece. Hay un solo Dios y es nuestro Señor. La Trinidad de Dios, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Lo que aparece es el concepto, la verdad. En el Antiguo Testamento hay vislumbres de esa verdad. A Dios se le llama Elohim, que es un nombre plural que literalmente quiere decir dioses. Además, las 3 personas de la Trinidad se mencionan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, estas verdades aparecen con mayor claridad. Nosotros vamos a ir conociendo persona por persona, así que no te pongas mal si no podés comprender esto. Vamos a conocer a Dios, en la próxima clase a Jesús y también al Espíritu Santo. Pero sí, lo que yo te quiero enseñar hoy es que son 3 en 1, en que existe un Dios, no 3 dioses. Dios, el Hijo y su Espíritu Santo, son 3 en 1. También Dios tiene atributos y esto me encanta. ¿Qué es un atributo? Es lo que Dios es con relación al universo. El primer atributo de Dios es que tiene existencia propia, no depende de otro para existir. Dice, Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Nada ni nadie existió antes que Él. Y todo lo que existe, existe después de Él. Juan nos dice que Dios tiene vida en sí mismo y que es increado. Nadie creó a Dios. Dios se creó a sí mismo. Y de hecho, todo lo que existe fue creado por Dios. Por eso es que uno de los atributos de Dios es esto, que tiene existencia propia. Él mismo se creó. También es la eternidad. Cuando se dice que Dios es eterno, se quiere decir que ha existido siempre. En el pasado, existe ahora y en el presente. Y existirá siempre en el futuro, sin principio y final. Dios es eterno, como decíamos hace un ratito. Existió en el pasado, existe ahora y con vos y conmigo, y también va a existir por la eternidad, porque nos vamos a ir a vivir eternamente con Cristo. Por eso es que Cristo vive por la eternidad. También es inmutable. La inmutabilidad es otro atributo de Dios. Y mira lo que dice. Este atributo significa que Dios es invariable o inmutable, que no puede cambiar ni para bien ni para mal. Todo lo que vamos a conocer hoy de Dios no puede cambiar. Dios es inmutable, no cambia el pensar, no cambia nada. Dice por eso Jesús, que también es Dios, que fue el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Puede cambiar el mundo, pueden cambiar las situaciones, pueden cambiar un montón de cosas, pero Dios no cambia. También la omnipresencia es un atributo de Dios. Quiere decir que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios está ahí con vos y está acá conmigo en el mismo momento. No es que para estar con vos me deja a mí o para estar conmigo te deja a vos. Dios tiene un atributo que es la omnipresencia. Tiene la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. También la omnipotencia. Por este atributo natural se da a entender que Dios todo lo puede, que su poder es ilimitado para hacer todas las cosas que su naturaleza y su carácter lo sugieran. Dios tiene el poder para hacer posible lo imposible. Dios tiene el poder, es nuestro Dios
omnipotente, el que puede hacer todas las cosas que Él quiera hacer. Dios tiene la capacidad de hacer posibles todas las cosas. También la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas del pasado, del presente y del futuro, con un conocimiento completo y correcto. Dios tiene el atributo de la omnisciencia, puede saber lo que pasó, lo que pasa y aún lo que va a pasar. Puede saber lo que hay adentro de tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él es el único que tiene la capacidad para conocer lo que pasa por el corazón del hombre. Por eso es que Él tiene este atributo, que nadie lo tiene, que es la omnisciencia. Tiene el poder para saber tu pasado, tu presente y aún lo que vas a vivir. Ahora también Dios tiene no solamente estos atributos que nadie tiene, sino que también tiene atributos morales que podemos tener las personas. Es como Dios es en relación con sus seres morales, con nosotros, con el hombre. Y el primer atributo es el amor. Dios es amor, Dios no tiene amor, es la misma esencia del amor. Preguntó a alguien una vez y dijo, ¿por qué es que Dios ama? Y se le respondió, así como la naturaleza del sol es brillar, así la naturaleza de Dios es amar. Por eso es que es tan importante entender y saber que Dios te ama, no por lo que haces, no por lo que sos, sino porque su esencia es el amor. También la justicia es otro atributo de Dios. Dios es infinitamente justo, tanto por su persona como en sus tratos con la humanidad. En su seno la justicia tiene su asiento y su trono. Dios es un Dios justo, aunque muchas veces situaciones, cosas que nos suceden nos parecen injustas, quédate tranquilo, porque tu Dios, el atributo que tiene, mi Dios, es que es un Dios justo, un Dios que hace justicia. También verdad. En esta otra de las excelencias del carácter de Dios, así como es el amor, también es la verdad. Y por lo tanto es veraz en sus dichos y fiel en el cumplimiento de sus promesas. En Él no puede existir la mentira ni el engaño. Dios no es hombre para mentir, Dios es verdad. Todo lo que Dios dice se hace y se cumple. Él es la verdad. Él tiene este atributo. Nada, Dios nunca te va a mentir. Dios nunca te va a engañar, porque Dios es la verdad pura. También Dios es santo, la santidad. Frecuentemente se asigna a la santidad de Dios un lugar entre sus atributos morales. Sin embargo, hablando estrictamente, no es un atributo, sino la combinación de todos sus atributos. Todos sus atributos, la verdad, el amor, la misericordia, todos los atributos de Dios se reúnen en que es un Dios santo. Porque todo lo que es Él te lleva a la santidad, a ser una persona santa. Por eso es que para un día ver a Dios tenemos que ser santos. Sin santidad nadie verá a nuestro Señor. Ahora Dios se revela también a sí mismo a través de sus nombres. Y mira qué lindo poder conocer los nombres de Dios y su significado. A través de sus nombres Dios se da a conocer de cómo es Él. Hay un nombre que es Jehová, que está en Éxodo capítulo 3:14 y que significa yo soy el que soy. Jehová es el que es y no hay nadie igual a Él. También está Jehová Nisi, yo soy tu bandera y tu estandarte. Éxodo 17:15. Era tan importante para el pueblo la bandera y el estandarte, porque era lo que debían levantar en victoria cuando habían ganado una guerra, cuando marchaban. Por eso es que Dios es tu bandera, es tu estandarte, es el que va por delante, el que llevaba la bandera iba por delante de todo el pueblo. Dios es Jehová Nisi, nuestro estandarte y nuestra bandera, el que flamea, el que está por delante nuestro. Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, en Génesis 22:14. Jehová es tu proveedor y es mi proveedor. Jehová Jireh significa el Dios que provee. Dice su palabra que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso es que Dios es Jehová Jireh, es el proveedor. También es Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Dios tiene la capacidad para sanar, para hacer milagros. Él es tu Dios, Rafa,
el sanador. También Elohim, que es el que vimos hace un ratito, se refiere al Dios creador, al que creó todas las cosas. Él es nuestro Dios creador, el Elohim, el que creó todo lo que tenemos y todo lo que existe. También está el Elyon, que es el Dios altísimo. Elyon es un nombre hermoso, es un nombre que es nuestro Dios altísimo, al cual debemos rendirle nuestra adoración, el que está por arriba de todas nuestras cosas. Es nuestro Dios, Elyon, el que está siempre, siempre ahí por arriba, el digno de recibir toda nuestra adoración. Y también Adonai significa Señor, amo, dueño absoluto, soberano. Él es nuestro Adonai, es nuestro dueño. Él es soberano con todo lo que nos sucede. Él es nuestro Dios. Por eso que es tan importante conocer todo esto, para saber quién es tu Dios. No es cualquier Dios, no es un Dios chiquito, es un Dios grande que tiene todas estas características con un solo objetivo, el que puedas vivir una vida abundante en Él, para Él y con Él. Espero hayas conocido a Dios y que Dios te bendiga y te guarde y que puedas tener una relación tan hermosa, porque Él es hermoso, su esencia es hermosa. Dice, ¿qué diferencia existen entre los nombres de Dios y sus atributos? Los nombres nos enseñan quién es Él y los atributos, las cualidades, sus aspectos de su carácter. Por eso es que los nombres nos enseñan su personalidad, cómo es Dios, cómo es Él. Y los atributos, los aspectos del carácter que tiene Dios. Así que, conociéndole ahora más y más, yo te animo a que puedas aún confiar más y amarle más como Él se merece. Que el Señor te bendiga mucho.